Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Como les comentábamos en esta parte del programa, vamos a conversar con Luis Alberto Rusián y Javier Martínez. Ellos son directores del programa de acompañamiento de exportadores venezolanos y esto se ha estado desarrollando con el apoyo de Cabecol acá en Venezuela. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mariana, por la invitación. Bueno, ustedes estuvieron aquí, específicamente usted, señor Javier, cuando esto inició, cuando inició lo que fue la primera fase de este programa. Quisiera conocer cuál es el estatus en este momento de quienes participaron en esto y qué tan buena fue la convocatoria. No, estuvo muy bien, nos fue muy bien en la convocatoria. Tenemos la participación de 6 empresas en el programa en su primera edición con Cabecol. En este minuto estamos justamente en la mitad del programa que, como conversamos en esa oportunidad, el programa tiene una duración de 3 meses. El día de ayer concluimos con la primera fase en donde las empresas presentan la primera aproximación de su proyecto exportador, incluida estrategia, análisis competitivo de los mercados a los que van y todos los detalles de su análisis financiero y competitivo en esos mercados. En este momento, ¿cómo ven o cómo evalúan la expectativa que tienen los venezolanos respecto a estas capacidades exportadoras de lo que han podido ver de esta fase del taller? Bueno, la visión general del empresario venezolano es que quisiera exportar, pero que lo ve muy difícil, muy cuesta arriba. Porque, bueno, en principio siempre vemos las trabas burocráticas de lo que es la exportación como tal y luego el tener los insumos. Pero aquellas empresas, y esto es un programa que está diseñado para 10 empresas por edición, esas empresas que se han involucrado, que han incorporado esto, además que creemos que hemos influenciado para cambiar la visión respecto al proceso, se han dado cuenta que los retos están más allá del mercado venezolano cuando están en el mercado internacional y se han dado cuenta que estas cosas pueden ser superables. Entonces, lo interesante acá es que esas primeras barreras que tenemos, que es el tema logístico, de todo el tema burocrático propio de un país que siempre ha sido importador y no exportador, se van cayendo y van apareciendo otras que tienen que ver con los retos de competitividad en un mercado abierto como es el mercado internacional. Recientemente ustedes tuvieron una reunión con este grupo. Quisiera conocer cómo han definido ustedes a lo que es un exportador venezolano. ¿Qué es un exportador venezolano? Bueno, lo primero que hay que decir es que el exportador venezolano es un exportador aprendiz, ¿cierto? Nosotros dentro del programa tenemos una manera de evaluar cuál es el momento en que un exportador o una empresa se gradúa de exportadora. Y eso viene de experiencias internacionales, no acá en Venezuela porque tradicionalmente no somos exportadores. Pero un exportador debe cumplir 7 años en el mercado internacional para graduarse de exportador, por decirlo así. ¿Por qué esto? Porque en su primera incursión en el mercado internacional tiene que normalmente cerrar un contrato de abastecimiento o de entrega de sus productos que normalmente son entre periodos entre 1 año y 2 años, que es como de prueba y ensayo. Luego que esto avanza bien, el exportador se enfrenta a una renovación de ese contrato, pero ahora sí ya en los términos de abastecimiento competitivo tal y como se juegan las reglas internacionales. Normalmente en ese momento es un momento muy crítico porque el exportador se enfrenta a una solicitud real de la demanda de sus productos que normalmente los excede en sus capacidades productivas. Entonces resolver ese problema atrae toda la atención de la gestión de la empresa, dejando un poco de lado todas las condiciones de esos contratos. Entonces ese segundo contrato normalmente tiene un periodo de 5 años. En esos 5 años se realizan todos los temores de un exportador, hay sanciones, multas, faltas al contrato de abastecimiento. Por ende, cuando recién el exportador está en el vencimiento de ese contrato de 5 años, que ya suma 7, es que va a poder ejercer toda su experiencia como exportador para un buen contrato de abastecimiento y bien diseñado, que normalmente es el que ya beneficia a término cierto toda la inversión que se ha hecho como exportador. De esta oportunidad, en esta fase, ¿qué tipo de proyectos se han planteado para exportar? ¿Hacia qué áreas se orientan? Bueno, quiero que sepas que es de las áreas más diversas. Tenemos gente del sector de medicamentos, tenemos gente del sector de alimentos, tenemos de insumos, de productos, de equipos industriales, también hay de autopartes, bueno, de verdad que es bien variado. Hay sectores en los cuales uno podría pensar que son sensibles, como el sector de alimentos o medicamentos, pero dada la realidad del país, ellos tienen que asumir este reto porque es la única manera de obtener divisas de manera sostenible en el tiempo para continuar la operación. Entonces, y una de las cosas que también hemos descubierto es que independientemente del sector, se puede ser competitivo en Venezuela. Es decir, tiene que ver con la estructura de costos, también se tiene que ver con la posibilidad de
traer insumos de fuera para hacer procesos productivos en Venezuela, porque siempre el exportador venezolano está muy atado al tema de que los insumos son nacionales y por eso es que exporta, pero aquí tenemos experiencia de varias empresas que nos han demostrado que han importado o que tienen previsto importar para poder transformar y poder exportar. Entonces, de verdad que no podemos decir que es un sector en particular, lo importante y lo característico es la convicción y las ganas de soñar. Ahora, usted señala un tema muy importante y es esta capacidad para exportar que no solamente depende de los insumos nacionales, sino incluso de traer insumos importados para poder producir en Venezuela y exportar al exterior y con esas divisas mantener tu operación en Venezuela. ¿Para qué mantener una operación en Venezuela si la operación en el exterior me es rentable? Bueno, es una súper buena pregunta. Excelente. Excelente pregunta, pero fíjate que lo que hemos rescatado en el proceso que estamos llevando a cabo es que el empresario venezolano que está en esta movida exportadora, por decirlo así, tiene un sentimiento de arraigo nacional tremendo. Es muy poderoso el arraigo nacional que tiene, está convencido que puede generar cambios, está ganado a la idea con sus equipos en colaborar en el desarrollo de un país competitivo, que dejen en su cuota parte el nombre Venezuela en alto. Y eso es un combustible muy poderoso en todo esto. Y quería traer el tema de que puedes importar insumos, eso pasa en todas partes del mundo. Japón, bueno, guardando las distancias, Japón es un país que no tiene grandes recursos naturales, ni tiene insumos para todo lo que produce, pero lo importa, lo procesa, le genera valor, le da valor agregado y luego exporta cuestiones de mucho más tecnológicas y de otro nivel. Bueno, eso puede pasar aquí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que tuviésemos como este es un país que ha tenido de todo y tiene de todo. Pero en este momento, no todas las empresas que proveen de insumos, que están muy vinculadas con la oferta pública, tienen la capacidad de satisfacer la demanda total de los transformadores. Entonces, hay quienes han incursionado en la posibilidad de importar insumos, acero, por ejemplo, o podrías traer otros productos para procesarlos aquí y reexportar. Y eso no significa que te tengas que ir. Pasa en Colombia y pasa en otras partes también. El mantener una plataforma operativa acá, como mucho del comercio, incluso americano, tiene sede o base en Japón, China, en lugares como estos donde una mano de obra es muchísimo más económica. ¿Sería Venezuela esa base sede de mano de obra mucho más económica que te ayuda a mantener tu mercado nacional o autóctono y además llevar tus productos al exterior? Sin duda el hecho de la situación económica del país y las condiciones en las que estamos propone que efectivamente tenemos todo lo que sean costos nacionales es un elemento competitivo en este asunto. Entonces, eso presupone que todo el proceso de transformación hecho en Venezuela puede ser competitivo respecto a cualquier otro mercado. Tenemos salarios ahora que comparativamente sabemos cómo es la situación y ese que es una parte mala, digamos, resulta muy atractivo en esta situación porque permite que las empresas piensen en Venezuela como un destino para manufacturar cosas. Lo que no significa que sea fácil. Lo que no significa es decir, que sea no es que sea fácil, es complejo, pero lo importante es tener claridad de lo complejo y poderlo abordar. Nosotros como venezolanos hemos estado siempre en una zona de confort, porque el mercado venezolano ha sido muy rentable. Y entonces no hemos tenido la necesidad de salir a competir, cosa que le ha tocado a los empresarios de otros países. Estamos en una situación donde tenemos que salir a competir y otro descubrimiento que hemos hecho es que en estos proyectos, en principio, tendrían una capacidad de recuperación de la inversión en periodos relativamente cortos, de un año, año y medio. Y eso también es bien particular. Y además también hemos visto que se puede ser innovador porque cuando tú tienes que ir a otro mercado, tienes que tratar de ser disruptivo, tienes que ser muy creativo. Entonces puedes ser innovador afuera y eso te anima a ser innovador otra vez en Venezuela. Porque este programa ha hecho que las que participan vuelven a ponerse en un modo emocional más positivo y pensar a mediano y largo plazo, que también lo hemos estado perdiendo. ¿Cómo queda acá la inestabilidad jurídica y política de nuestro país? Bueno, sigue estando. Nos seguimos manejando a un momento de incertidumbre, pero precisamente esa incertidumbre nos está obligando a tomar medidas y correr hacia adelante, no quedarnos detenidos ni paralizados. De verdad que estamos bien contentos con lo que nos ha sucedido en esta primera edición del programa. Las empresas que están, son empresas casi todas, no son tan jóvenes, son empresas de años, de 60, de 80 años, contienen mucho prestigio en Venezuela, pero que habían estado cómodas en este país y no se habían involucrado en el reto exportador. Y ahora un tantico por necesidad y otra por
por inspiración están incursionando en ello y que vemos que lo están haciendo bastante bien. Estas capacidades de retorno tan rápido, generalmente se habla de oportunidad de retorno por lo menos en 3 años. Estamos hablando de año, año y medio. Es muy rápido el retorno de las inversiones. ¿Por qué se da? ¿Por el producto que se está ofertando? ¿Por lo innovador? ¿Por la mano de obra económica? ¿Cuál es la fórmula secreta para esto? Hay varias razones que explican eso. Una de ellas es que tenemos una capacidad ociosa en nuestro sector industrial venezolano muy alta. Entonces, muy alto. Eso significa que cuando vamos a atacar cuotas de mercados en el extranjero no necesitamos hacer grandes inversiones para poder darle cobertura a eso. Eso ayuda mucho. Lo segundo, debo decirlo, que es que estamos empezando con esto. Entonces, las apuestas aún son temerosas, son muy racionales, muy conservadoras del punto de vista de la primera apuesta, y creo que es natural que sea así. En la medida que vamos ganando confianza, vamos a hacer apuestas más agresivas, más arriesgadas, sí, y vamos a estar mirando otras cosas. Pero lo que estamos viendo es que, inclusive siendo apuestas muy conservadoras, tienen un impacto económico muy importante para las empresas. Muy importante. Entonces, estamos viendo que estos proyectos que son muy incipientes ya empiezan a mostrar lo que es verdaderamente una empresa conectada en el mundo de las exportaciones, que es que la función económica que se desarrolla fuera del país se convierte en un elemento relevante de sustentabilidad y de negocios para las empresas. Es que quizás aquí una de las cosas más relevantes es que el programa está concebido para que en 3 meses tengas un proyecto bastante estructurado de cómo exportar, donde la variable de competitividad en cuanto a tus productos y la homologación para el mercado, pero además el elemento financiero también toma en juego. No es nada más el tema logístico, del arancel, del contenedor o el acuerdo. Es decir, tiene que ver con procesos internos de la propia empresa. Okay. Y exige mucho de quienes participan. Es decir, casi todos los que participan no sabían que iban a trabajar tanto, creían que la cosa era más fácil, pero se le coloca mucha rigurosidad y contamos con unos muy buenos mentores. Porque otra cosa característica de este programa es que a cada empresa se le coloca un mentor, que es alguien que los acompaña en el día a día y que tiene varias sesiones con ellos para poder supervisar el seguimiento. Y cuando se paran, les da fuete para que continúen adelante y se pongan creativos y busquen soluciones. Entonces, es una manera de abordar el tema bien interesante. De lo que han visto de estas 6 empresas que están participando en esta primera fase, ¿qué han identificado ustedes en ellas que quizá las hacía menos competitivas y no se habían dado cuenta o las hacían no ver las oportunidades de negocio que habían en este momento y en el exterior? Bueno, pienso que una de las cosas es que para poder mirar en el mercado internacional, desde el punto de vista de qué tanto espacio puedo yo obtener en esos mercados, necesitas tener una serie de instrumentos de visión, pues estás mirando a la distancia, digamos, ¿no es cierto? Y creo que ahí es donde estamos haciendo mayor énfasis. Las herramientas inicialmente del programa que son entregadas son herramientas que permiten hacer estudios competitivos de todas las empresas que pueden resultar ser tu competencia. Y ahí tú descubres quiénes podrían ser los que te compiten hoy en día y quiénes podrían convertirse en tus competidores. Entonces hablamos de trazabilidad competitiva ahí, que es una herramienta que les entregamos a los exportadores para que estén monitoreando no solamente las empresas que tienen sus productos que compiten con las de ellos, sino cuáles de esas empresas que también están allí podrían incurrir o incursionar en los mercados en donde ellos van a estar. Esa primera visión les abre los ojos a una cantidad de elementos que usan las otras empresas en el extranjero para competir y que ellos se dan cuenta que tienen esas mismas competencias acá. Entonces ahí vamos aliviando un poco las cargas. Yo para complementar lo que diría Mariana, es que las empresas le cambiamos la agenda. Es decir, sales de la agenda del cómo sobrevivir a unas determinadas circunstancias con unas paredes cada vez como más cercanas, por decirlo de alguna manera, y tienes que resetearte, tienes que pensar en otras cosas, tienes que pensar en temas de competitividad. Y nosotros tenemos mucho tiempo que no pensamos en competitividad. Entonces, vuelve a ser inspirador. Es más, en el programa participan al menos 3 personas por empresa, pero hay un grupo atrás que les sirve de soporte. Bueno, lo que nos comentan ellos de la dinámica que se genera entre la punta de lanza y lo que está detrás en cada empresa ha sido bien interesante también porque hay muchos motivados. Hay otros asustados. Es decir, hay que también decir que ha habido unos que están asustados. Porque, por cierto, al principio, aunque eran empresas con mucha trayectoria en el país y con grandes marcas, que no las vamos a decir, ¿no? Se asustaban porque se sentían no preparados. Pero es que el hecho no es que estés listo, no que tengas un proyecto acabado, para eso está el proyecto. El hecho es que tengas la convicción. Y poco a poco, con estas herramientas que se le han dado, y además
uno bombardea de información simultáneamente, ha logrado en poco tiempo que haya un cambio de actitud y de visión. Ahora, durante este proceso hay otras fases, hay otras actividades que ustedes tienen previstas. Quisiera que nos puntualicen para nuestra audiencia si alguno está interesado en participar. Chévere. Claro. Tenemos el programa está diseñado como una actividad de networking, una experiencia de networking. Entonces, hay una serie de aliados del programa que están participando con nosotros, grandes operadores logísticos, por ejemplo, porque es un aliado importante, gente que sabe de temas de desarrollo de mercados, de desarrollo de canales, etcétera. Entonces, existen unos eventos que llamamos nosotros actividades complementarias a la formación del programa, en donde los reunimos a todos para hablar del tema exportador, en donde nos quitamos de verdad el saco y la careta y decimos, mira, estamos teniendo este tipo de problemas en las aduanas, estamos teniendo este tipo de problemas con el manejo de las divisas, hemos encontrado algunas resistencias en este tema, por ejemplo, en la exportación de alimentos. ¿Y qué es lo que va sucediendo allí? Empieza una conversación entre los que tienen un poquito más de experiencia y otros menos, y empiezan a resolverse los problemas ellos mismos. Una empresa cuando está sola en esta carrera pasa meses tratando de resolver algunas de estas incógnitas. El proceso que hacemos en estos eventos es básicamente que ellos se conecten y puedan compartir esas experiencias. Nosotros tenemos unas actividades que se llaman los almuerzos para exportadores, como el que tuvimos el pasado 23 de agosto. Vamos a repetir otro el día 20, próximo, de septiembre. 20 de septiembre en un par de semanas. Y tenemos hacia el cierre del programa una noche de exportadores donde vamos a hacer la presentación final de los proyectos y dónde están las ganancias reales que han tenido las empresas en este proceso. Por ejemplo, en los almuerzos rescatamos la venezolanidad. Okay. Todos los almuerzos son en restaurantes gourmet venezolanos, porque el tema es que aquí somos venezolanos y tenemos que estar orgullosos de ser venezolanos. Exacto, la idea es ser venezolano, mantenerte en Venezuela y llevar tu producto al exterior. Es así, porque entre otras cosas, es la marca del producto, la marca de la empresa y la marca del país. Exacto. Y ya, otra de las cosas interesantes que podríamos decir es que este programa termina ahora, pero ya para octubre tenemos una segunda edición con Cabecol y ya hemos hablado con otras cámaras binacionales como Cabemex o las cámaras del Estado Aragua o la Cámara de Industriales de Carabobo. O sea, estamos buscando varias plataformas y han sido bastante receptivos respecto a este proyecto. Ah, perfecto. Entonces esto tendrá otras ediciones y más inspiradores. Sí. Les agradezco habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globo Visión Economía. Eran Luis Alberto Rusián y Javier Martínez. Ellos son directores del programa de acompañamiento de exportadores de Venezuela, en esta oportunidad con el apoyo de Cabecol. Nosotros vamos a hacer otra pausa.